Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo Mirador Cinegético, este segundo coloquio, debate sobre temas de actualidad para el sector. Muchas gracias por estar siguiéndonos y conectados, y vamos a hablar hoy sobre un tema muy especial para el sector del campo español en general y, como no, para la caza. Se trata de la política agraria común, la PAC. Este coloquio es organizado de manera conjunta por la Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisa. Yo seré el moderador del mismo. Mi nombre es Juan Herrera, director de la Escuela Española de Caza y técnico de la RFEC. Y bueno, ¿qué decir de ese tema? El sector cinegético lleva décadas reclamando una política agraria común que atienda unas demandas justas a los graves problemas que no solo afectan a las aves y especies cinegéticas, sino en general a todas las aves ligadas a esos agrosistemas. En estos momentos nos encontramos precisamente ante el inicio de un nuevo periodo, post-2020, comunitario, y esa nueva PAC pues, parece ser que viene cargada de buenas intenciones y con un potencial desarrollo pues, mucho más verde, y que sin duda debemos aprovechar. Por este motivo, hoy tenemos con nosotros a diferentes representantes del sector cinegético para que nos cuenten el amplio trabajo que se ha estado desarrollando estos meses, y además contamos con la presencia de un experto en temas de política agraria común que sin duda podrá aclarar las dudas que nos vayan surgiendo. Recordaros que podéis preguntar en directo a través de los comentarios de este vídeo en directo, y iremos intentando resolver pues, todas las preguntas que nos sea posible durante el mismo. Voy a presentar sin más dilación a los participantes de este coloquio. En primer lugar nos acompaña Francisco Gómez. Él es jefe de área de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y experto en política agraria común. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias en primer lugar, por la invitación. Ahora, sí, muchas Juan. Gracias. ¿Me escuchas, no? Muy bien. Ahora, perdona que era un fallo mío, cosas del directo. Tenemos también a José María Mancheño Luna, que él es vicepresidente de la Real Federación Española de Caza y presidente de la Federación Andaluza de Caza. Muy buenas tardes, José María. Hola, muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a los compañeros y a la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Nos acompaña también Nicolás Urbani. Él es veterinario y asesor técnico veterinario de la Real Federación Española de Caza. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los asistentes. Y por último, y no menos importante, tenemos a Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisa e ingeniero agrónomo. Buenas tardes, Luis Fernando. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muy bien, pues vamos a comenzar con Francisco Gómez para dar esta primera visión general en torno al tema donde nos encontramos y cuál es el proceso que va a seguir. Francisco, ¿en qué fase nos encontramos de la actual reforma? Y nos gustaría que nos dieras un poco pues, la visión del calendario que tendremos encima de las mesas de trabajo durante los próximos meses, quizá tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Sí, Juan, vamos a ver, la fase en la que estamos ahora mismo es, como sabéis, ha sido publicado en prensa especializada. En estos últimos días se ha presentado el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, que digamos el presupuesto un poco de estas ayudas de la PAC. Este presupuesto, como sabéis, hubo una propuesta en 2018 y ahora mismo el debate está en la comparación de la propuesta que hubo con esa primera propuesta del 2018, la comparativa con el presupuesto que hubo para las ayudas PAC en el periodo anterior, 2014-2020, y ahora mismo se va a entrar en un debate pues, bastante interesante, apasionante, a nivel europeo, para intentar pues, conseguir que el Estado miembro, en este caso de España, pues conserve al menos el presupuesto que tenía en el anterior periodo. Independientemente del presupuesto, que obviamente es el tema de interés y de actualidad y que será siéndolo en los próximos días, porque habrá un debate intenso en el seno de la Unión Europea sobre este presupuesto, paralelamente se está trabajando en lo que va a ser el corazón de esta próxima reforma, que no es otra cosa que los planes estratégicos nacionales. Entonces, estos planes estratégicos nacionales ya hubo un borrador de reglamento, y en base a ese borrador de reglamento, aunque no es todavía el definitivo, no está publicado el definitivo, se están elaborando a nivel nacional estos planes estratégicos. Estos planes estratégicos constan de 8 capítulos y anexos,
y básicamente va a ser lo que va a definir un poco la aplicación de ese presupuesto a nivel de Estado miembro de la nueva PAC a nuestra agricultura y ganadería. Se ha hecho ya un trabajo de evaluación ex ante, es decir, la situación que hay actualmente por sectores en cuanto a análisis DAFO de cada uno de los sectores que nos afectan en España. Se ha hecho una evaluación de las necesidades y actualmente se está en el punto de la priorización de esas necesidades. El Ministerio, que es quien dirige este trabajo y quien va marcando un poco los ritmos, el último documento que pasó a las comunidades autónomas pues fue esa propuesta de priorización de necesidades. También la propuesta de ecoesquemas, que va a ser una de las novedades de esta próxima PAC, y después de priorizar estas necesidades, digamos, va a seguir avanzando este plan estratégico en lo que es la estrategia de intervención, en una selección de intervenciones a aplicar ya con asignaciones financieras y esa estrategia de intervenciones que constarán dentro del Plan Estratégico Nacional se presentarán a la Comisión Europea para su validación y su aprobación. Mientras tanto, lo que tenemos encima de la mesa son unos reglamentos horizontales que lo que hacen es prorrogar las condiciones de la actual PAC, porque se prevé que la aplicación de la nueva PAC seguramente entrará en vigor ya a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, las dos próximas campañas, digamos, son de transición y ahora lo que se está trabajando sobre todo es en esa negociación del marco financiero plurianual, que es lo que primero hay que conocer el presupuesto que se dispone de esta política para después repartir en esas estrategias de intervención, la asignación financiera cada esa estrategia de intervención, con una cuestión muy importante, es decir, ahora mismo, digamos, la novedad de esta nueva PAC es que es un modelo basado en el rendimiento. Es decir, antes, en el anterior periodo, teníamos un modelo de cumplimiento y actualmente, con la nueva PAC, con este plan estratégico nacional que se está elaborando, va a ser un modelo basado en el rendimiento y en los resultados. Por eso este trabajo previo que está dirigiendo el Ministerio de Agricultura es muy importante y muy interesante, porque sobre eso se va a llegar a una estrategia de intervención con unos indicadores que luego nos van a supervisar para realmente ese presupuesto, que es lo que ahora se está negociando, tenga el resultado que debe tener en esta política agraria comunitaria. Muchas gracias, Francisco. Sin duda, importante el tema y además, pues bueno, ese equilibrio necesario entre ese rendimiento y esa conservación, sin duda, que tanto nos afecta. Queríamos preguntarte también, bueno, a continuación los representantes del sector cinegético nos detallarán un poco pues, esas medidas que han propuesto para que sean contempladas en esta nueva PAC, tanto en el primer como en el segundo pilar. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consisten esos famosos ecoesquemas y sus respectivas medidas agroambientales? Bien, como he dicho antes, los ecoesquemas, digamos, es la novedad principal que hay en esta nueva PAC, sobre todo en el primer pilar. Las medidas agroambientales vienen siendo un poco lo mismo que en el anterior periodo. Las medidas agroambientales están basadas en los programas de desarrollo rural de cada comunidad autónoma y con fondos FEADER, pues son medidas, como conocéis, que son compromisos plurianuales, en el cual, sobre todo, lo que se persigue es unas prácticas agroambientales, digamos, respetuosas para compatibilizar lo que son las prácticas agrarias con el medio ambiente. Prácticas agrarias y también prácticas ganaderas. Ejemplos son de agroambientales, agricultura ecológica, las ayudas, por ejemplo, que tenemos que hacer en La Mancha al pastoreo extensivo, al tema del bienestar animal, es decir, son programas plurianuales. Eso no va a cambiar, básicamente va a estar en el segundo pilar. Habrá un reparto de fondos primero, en lo que corresponde al Estado miembro, por comunidades autónomas, y luego esas medidas agroambientales sí que pues son un poco territorializadas, es decir, que son un poco adaptadas en cada región para cumplir un poco sus necesidades. Por ejemplo, Extremadura tiene una medida agroambiental en el tema de mantenimiento de la dehesa, en Castilla-La Mancha tenemos otras, como por ejemplo la medida de bienestar animal, que es novedosa y única en España. Y bueno, la novedad, digamos, ahora es el tema de los ecoesquemas. ¿Qué son los ecoesquemas? Es una nueva intervención incluida en el primer pilar de la PAC, que ya son fondos FEAGA. ¿Y cuál es la novedad? Que son ayudas directas y son ayudas anuales. Es decir, al final se basará en prácticas agrícolas que sean beneficiosas para el clima y el medio ambiente y
y tienen que responder a los 3 objetivos medioambientales que hay dentro de la nueva PAC. No he dicho anteriormente que esos planes estratégicos nacionales se basan en 9 objetivos de la PAC, más un 10º objetivo que es horizontal o transversal, que es el de las nuevas tecnologías y del conocimiento, la innovación en el sector. Y de esos 9 objetivos hay los 3 primeros que son económicos y que basan sobre todo los objetivos en el apoyo a la renta al agricultor. Y los 3 siguientes, el 4, 5 y 6, son los medioambientales. Pues estos ecoesquemas lo que van a perseguir es dar cumplimiento a esos objetivos 4, 5 y 6 en todo lo que son medidas agroambientales, que van un poco alineadas con la conservación del suelo, de la energía, de conservación de la biodiversidad. Es decir, van un poco en esa línea. La novedad es que van a ser anuales y digamos que es unas medidas que están entre la condicionalidad, que va a ser reforzada en esta nueva PAC, y las medidas agroambientales. Digamos, es un paso intermedio. Es una ayuda anual y el tema fundamental desde el punto de vista presupuestario de la PAC es que son fondos FEAGA, no son fondos FEADER como son las medidas agroambientales. Pues muchas gracias, Francisco. Sin duda, interesante. Muchas veces yo creo que desde el sector, incluso desde los propios agricultores, de acuerdo con el sector, pues han hecho esas medidas voluntariamente y porque sin duda fomentan la conservación de todas las especies y de las cinegéticas, pero yo creo que va siendo hora de que eso se reconozca también, ¿no? José María Mancheño, muy buenas. Queremos preguntarte, como representante del sector cinegético, ¿los problemas de la caza menor en España hoy en día son consecuencia, todos ellos quizá, de una agricultura nociva contra los intereses de estas especies? ¿O cuál es vuestra opinión? No, desde el sector no entendemos ni manifestamos eso, todo lo contrario. Por supuesto que no, que la agricultura no es, o dicho de otra manera, los problemas que afectan a la caza menor no son causa exclusiva de la agricultura. La agricultura ha sido, sigue siendo y debe seguir siendo un aliado del mundo de la caza, ¿no? Tú lo acabas de decir a su momento, Juan. De manera voluntaria se han creado alianzas cazadores y agricultores, fundamentalmente porque a veces la condición de cazador y agricultor suele ser muy habitual, por lo menos en mi tierra es lo más normal, ¿no? Entonces, de manera voluntaria, el mundo de la agricultura, el mundo de la caza han puesto en marcha ideas, han puesto en marcha prácticas para que se beneficie, ¿no?, la conservación, la protección fundamentalmente del medio rural agrario, del suelo agrario. Y ahora lo que hace falta es que eso tenga un refrendo a nivel PAC, que es lo que pretendemos desde el mundo de la caza. Es cierto que en los últimos 20-25 años se han determinados usos o prácticas agrícolas han ido en detrimento de la fauna silvestre y también de la caza, evidentemente, ¿no? Me estoy refiriendo al tema de los linderos, la falta de linderos, los barbechos desnudos, el tema de las labores nocturnas. Pero también tenemos que ser conscientes, y debemos de decirlo, que sin la agricultura tampoco hubiese subsistido la caza menor, ¿eh? Y es por lo que tú decías antes, Juan. Por tanto, hay que clarificar que no es exclusivamente el problema, es uno más, es un factor más, y con esta iniciativa que hoy estamos presentando, lo único que pretende el sector de la caza es intentar minimizar, pues, esos efectos negativos. Sin duda es necesario ese equilibrio que, bueno, pues ahora se hace muchas veces pues por buena intención de las dos partes, pero bueno, un reconocimiento y una ayuda al mismo es necesario. La Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan presentaron la semana pasada un documento titulado Propuestas para la PAC, post-2020, y nos gustaría que nos explicaras un poco esos objetivos que persiguen. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente, y partiendo de la idea, como decía antes, que la agricultura tiene que ser una aliada del mundo de la caza, para intentar recuperar esas poblaciones, para protegerlas, para mejor conservarlas, partiendo de ese papel de aliado fundamental que la agricultura debe desarrollar en beneficio, ¿no?, de la fauna y en este caso de la caza. Nosotros desde el mundo de la caza, desde la Real Federación y de la Fundación Artemisan y desde el sector, lo único que pretendemos es que se compatibilice un campo mejor conservado con la necesaria, lógica y legítima rentabilidad que tienen que tener los agricultores, ¿no? El agricultor trabaja, cosecha para su beneficio, ¿no? Es su trabajo, y nosotros lo que pretendemos es que eso no esté reñido con un campo mejor conservado, con un campo mejor protegido. Y entonces lo que proponemos fundamentalmente, y para que la gente me entienda,
Lo que proponemos a través de la PAC, a través de lo que técnicamente acaba de explicar Paco, fundamentalmente es que se incentive económicamente al mundo de la agricultura para que se adopten una serie de prácticas agrarias que nosotros, no porque lo digamos nosotros, sino porque científicamente ha sido demostrado, entendemos que son beneficiosas para la conservación y la protección medioambiental del suelo rural agrario. Por tanto, lo que estamos pidiendo es que una gran parte o una buena parte de lo que es la PAC, ¿no?, que es uno de las acciones o actuaciones mejor dotadas económicamente por parte de la Unión Europea, vaya encaminada a la agricultura, pero especialmente para incentivar esos buenos usos y prácticas agrícolas que entendemos que van a ser beneficiosos para nuestros conejos, para nuestras perdices, tórtolas, codornices, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, José María. Desde luego un importante reto y muy importante de cara a la conservación de la biodiversidad tan de moda. Nicolás, te toca quizás la parte más complicada, la de resumir en qué consisten esas propuestas que hemos puesto encima de la mesa, y vamos a empezar, si te parece, pues por esos ecoesquemas y sus respectivas medidas agroambientales que nos definía Francisco. Sí, pues buenas tardes. Voy a compartir una pequeña presentación para apoyarme en la exposición. Creo que la vemos. Sí, pues quiero agradecer a la Fundación Española de Caza su invitación para participar en este y voy a tratar de exponer de forma sintética el documento de la PAC post-2020, propuestas para la recuperación de la fauna menor y la biodiversidad. Hablaremos de los principales ecoesquemas que hemos recogido, de áreas cerealistas, fomento y protección de dehesas, cultivos leñosos de secano y recuperación de cultivos tradicionales asociados principalmente a la zona norte. Dentro del ecoesquema de áreas cerealistas y compatibles además con el de leñosos de secano y cultivos tradicionales, una medida ambiental muy importante y novedosa son los márgenes multifuncionales. Como ha explicado bien José María, los linderos, poco a poco además asociados a concentraciones parcelarias, etcétera, se están perdiendo. Entonces es necesario volver a fomentarlos de una manera sostenible. Pues en este caso, por ejemplo, establecemos márgenes de 4 metros de anchura donde se siembran especies pratenses mejorantes y se dejan sin laborear, sin trabajar, para que sirvan de refugio y de comida a las especies de caza menor y a otras aves asociadas a ecosistemas agrarios. Otro punto muy importante son las labores agrícolas, que son necesarias totalmente porque al final el agricultor trabaja para la cosecha, es su renta, su modo fundamental para subsistir, pero aplicando determinados criterios sirven para que sean sostenibles y compatibles con la biodiversidad. Pues, por ejemplo, el subir el corte de la cosechadora 20 centímetros, pues maximiza el refugio en los rastrojos después de la cosecha, y el retrasar el empacado de esas carreras de paja que nos gusta a todos cazar, por ejemplo, para la codorniz, pues también fomenta ese refugio de esas especies y ese alimento. Es importante también otro tipo de cultivo, es el barbecho. El barbecho es cuando se deja descansar la tierra para que al año siguiente produzca más. Entonces, actualmente la política agraria común y las condiciones para poder obligan al agricultor a tener el barbecho desnudo de vegetación. Y como podéis comparar en la imagen, pues al lado del barbecho poblado, la biodiversidad es mucho menor. Por otro lado, la prohibición de semillas blindadas. ¿Qué es el blindaje de las semillas? Es un tratamiento químico, esa coloración sonrosada que podemos ver en la imagen, que sirve para que las semillas no tengan infecciones fúngicas o bacterianas. Se ha demostrado con estudios de la Oficina Nacional de la Caza, Federación Española de Caza a través de FEDENCA, que estos productos químicos son muy tóxicos para las aves ligadas a los sistemas agrarios y especialmente para la perdiz roja. Entonces tenemos que buscar alternativas para que los agricultores puedan emplear otro tipo de semillas que sean más sostenibles y además eviten esta toxicidad. Otro punto importante en esas grandes extensiones cerealistas que a veces parecen grandes monocultivos, pues es la diversificación de producciones, que se compatibilicen barbechos, también con otros cultivos pues como leguminosas, leñosos como almendros, etcétera,
¿Esto qué permite? Pues, por ejemplo, cuando cosechamos el cereal, seguimos teniendo refugio y alimentación en esos barbechos, en esos cultivos leñosos, etcétera. Entonces, aumenta, por supuesto, la biodiversidad. Dentro del ecoesquema de fomento de la dehesa tenemos que tener en cuenta que es un ecosistema agrícola, silvícola y pastoral. Entonces, es fundamental para mantener esta biodiversidad un equilibrio de la carga animal. Cuando existe una sobreexplotación tanto de fincas ganaderas como cinegéticas, pues podemos observar con la imagen que prácticamente el suelo está pelado, no tiene nada de vegetación, de cobertura vegetal, donde la fauna menor es donde se reúne y alimenta. Entonces tenemos que equilibrar esa población. Otra herramienta que se ha demostrado que es muy eficaz para la conservación, principalmente además de aves esteparias, son los caballones. Son esos montículos de 1,20 de anchura y 50 centímetros de alto, entre los cuales se deja una franja de 2,70 de anchura y también se realiza una siembra de cobertura para mejorar toda la población vegetal de la zona. Se deja sin laborear posteriormente, sin cosechar, etcétera, y sirve de refugio pues, para todas estas especies ligadas a ecosistemas agrarios. Como he comentado, la dehesa es un ecosistema también silvícola, entonces es muy importante en realizar plantaciones de regeneración de especies autóctonas, pues principalmente del género Quercus, los alcornocares, carrascas, etc. Y dentro de la parte ganadera, pues también estas fincas asociadas al ecosistema de dehesa, es muy importante la mejora de los pastos. Los pastos al final es donde los animales, principalmente los grandes ungulados y los animales de producción, se alimentan. Entonces, si los mejoramos con abonos orgánicos o con siembras mejorantes de diferentes cultivos, etcétera, se produce una mayor masa vegetal que da mayor cobertura, insisto, de refugio y de comida, que es lo que necesitamos para esa recuperación de la fauna menor. Otro punto clave es el aumento de los puntos de abastecimiento de agua. En este caso, el fomento de charcas. Y os pongo además una charca muy diferencial. Es una charca que estamos trabajando además entre la Fundación Artemisa, la Federación Española de Caza, la Federación Extremeña de Caza también está trabajando en grupos para prevenir la difusión de una patología muy importante, que es la tuberculosis. En esta charca que os pongo en la presentación solo pueden acceder los jabalíes, por tanto el vacuno no puede acceder. Entonces lo que nos permite es que evitemos la difusión de la enfermedad. El vacuno tendrá su bebedero particular para que al final pues, todos los animales tengan abastecimiento de este recurso fundamental. Avanzamos en el siguiente ecoesquema, que sería el de los leñosos de secano, que afecta principalmente a los cultivos de viña, olivar y almendro a nivel nacional. Entonces, un punto clave es también el mantener entre las calles de plantación cubierta vegetal, bien espontánea o bien apoyada por siembras. Además, estas plantaciones de olivar, almendro o viña pueden ubicarse cerca de cursos de agua, bien permanentes o bien eventuales. Entonces, también recomendamos el dejar una franja vegetal, una franja ecológica, junto a estos cursos de agua donde no se realizarán tratamientos fitosanitarios, químicos, etcétera, que permitirán también una mayor comodidad a la estancia de la fauna menor. Asociado un poquito a lo que hemos comentado también en los ecoesquemas de cerealistas, pues es muy importante las labores agrarias lo más sostenibles posibles. Entonces, en este tipo de plantaciones de secano, pues podemos también fomentar las limitaciones a la labranza, pues por ejemplo entre el 1 de marzo y el 1 de octubre, para minimizar el impacto sobre la nidificación de aves que nidifican en el suelo, etcétera. Y ya pasamos, por último, al ecoesquema de cultivos tradicionales. Está un poquito orientado principalmente a la zona norte, pues como ha comentado también José María, en estas zonas se está perdiendo incluso la producción agrícola que es tan necesaria para esa biodiversidad. Tiene que haber una compatibilidad del sector forestal con el sector agrario para que las especies principalmente de caza menor se sigan manteniendo y se fomenten. Porque si no, como estamos observando a nivel nacional, sí que observamos un incremento general de especies de caza mayor, como el jabalí, pero las de caza menor, por lo general, sufren un descenso. Entonces, vemos interesante el volver a implementar variedades autóctonas
variedades de cereal que además luego produzcan productos de calidad diferenciada, pues como panes autóctonos, etc. En estos cultivos tradicionales recomendamos también franjas sin cosechar. Cuando realicemos este cultivo, pues dejar unas pequeñas zonas que sirvan de reserva de caza y de zona de recuperación para la fauna menor y la biodiversidad. Por último, en estos cultivos tradicionales es fundamental la protección de los cultivos. En estas zonas de la zona norte encontramos severos daños asociados principalmente a las superpoblaciones o sobreabundancia del jabalí. Aquí os pongo también una imagen gráfica de los daños directos que producen por la alimentación, por las bañas, por el rozar, por sus comportamientos naturales. Entonces es necesario establecer protecciones a los cultivos, protecciones directas, bien mediante vallados o pastores eléctricos, y otro tipo de protección que es fundamental es la gestión cinegética, el acuerdo entre cazadores, sociedades de cazadores locales y agricultores para prevenir o minimizar este tipo de daños. En conclusión, pues todos estos ecoesquemas y sus medidas ambientales cumplen de forma general con los objetivos de la política agraria común, con los objetivos estratégicos muy especialmente de protección del medio ambiente y de conservar el paisaje y la biodiversidad, pero además se apoya en un sistema basado en resultados. Existen estudios científicos que demuestran que estas medidas recuperan la biodiversidad y la fauna menor, y además lo hemos trabajado para una mejor implementación o orientación a la realidad local y a la realidad agraria del mundo rural. Perfecto, Nicolás, pues muchas gracias porque te ha tocado una parte difícil de resumir y yo creo que ha quedado bastante claro, que al final son medidas que lo que buscas es la conservación en general de la biodiversidad y de las especies, pues tanto cinegéticas como no cinegéticas. Nicolás, a raíz de esta presentación, pues bueno, me surge el que estos ecoesquemas y sus medidas agroambientales respectivas, pues dado que no serán obligatorias, ¿se piensa que son propuestas atractivas a la hora de que se acojan a ella los agricultores? Pues el documento pues, ha sido un documento multidisciplinar y hemos intentado basarnos además en una estrategia. La estrategia ganamos todos. Que gane el sector cinegético, pero que gane el sector agrario. ¿Y por qué lo digo? Porque además son medidas normalmente agrícolamente que son realizables, incluso algunas permiten un ahorro de costes de explotación en gasoil, en fitosanitarios, etcétera, pero es fundamental y es lo que tenemos que trabajar con el Ministerio de Agricultura para el marco financiero tenga una orientación hacia estas medidas, la cuantía económica de la ayuda PAC asociada a realizar estas labores. Tenemos que tener en cuenta que el agricultor no puede sufrir pérdidas económicas en su explotación por implementarlas. Entonces, como mínimo, tiene que el lucro cesante de realizar estas medidas tiene que compensarse mediante ayudas. Eso es lo básico y lo fundamental. Yo creo que ahí sin duda está el kit de la cuestión y en ese sentido le queríamos preguntar a Francisco, como experto en estos temas de PAC, si considera que estas medidas se acogen a ese plan estratégico nacional que hemos comentado antes y si cree que las respectivas comunidades autónomas que tienen sus competencias en esto, pues acogerán dichas medidas o bien la presión de las OPAs para flexibilizar esta PAC y que no tenga un desarrollo a lo mejor tan verde, pues como realmente desearíamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Bueno, yo creo que Nicolás ha explicado muy bien una serie de medidas que claramente pueden ser modelo de ecoesquemas y sinceramente yo la he visto muy alineadas un poco con lo que es la estrategia recientemente presentada ahora por la Comisión de Biodiversidad. Es decir, la mayoría de las propuestas que están en vuestro dossier, pues la verdad es que están bastante en consonancia con lo que hasta ahora se está trabajando por parte del Ministerio en modelos de ecoesquemas. Entonces yo veo que pueden ser aceptadas, lo que pasa es que el punto clave es lo que decía Nicolás, hay que ver qué presupuesto se destina a cada una de ellas y hay que matizar un poco los requisitos. Obviamente, al final, tiene que ser medidas que sean atractivas para el agricultor. El objetivo está claro, hay que hacer una producción de alimentos más sostenible, pero eso conlleva y aumentar la biodiversidad, protección de suelos, del agua, es decir, pero eso lleva aparejado pues, una serie de inversiones también por parte del agricultor
agricultor que se tienen que ver compensadas con estas medidas, ya sea de ecoesquemas o agroambientales, dependiendo de cómo se encaje con proyectos plurianuales o medidas del primer pilar, proyectos anuales. El sector, bueno, yo no creo que el sector tampoco tenga una presión en este tipo de medidas. Es decir, al final lo que hay que hacer es compatible el sector agroalimentario con esto, que es un camino ya, pues, desde que se presentó a finales del año pasado, en diciembre, el Green Deal llamado Pacto Verde, y recientemente cuando se ha presentado la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad por parte de la Comisión Europea, es que es una realidad. Es decir, la PAC, el 40% de su presupuesto va a ir a medidas de este tipo, agroambientales, ecoesquemas, es decir, todo lo que son medidas agroambientales, ¿no? Entonces, el agricultor, pues obviamente se tiene que adaptar, tiene que tener modelos productivos que tengan menos insumos, menos consumo de fitosanitarios. Hablaba antes Nicolás del tema de las semillas blindadas. Obviamente, las semillas con insecticidas es un grave perjuicio, está más que demostrado científicamente para la fauna silvestre, en este caso, pero para todo tipo, ¿no?, de fauna. Entonces, bueno, pues yo creo que es una adaptación obligatoria. El sector, yo creo que es consciente ya, es una demanda del consumidor, que al final es quien todos los consumidores pagamos nuestros impuestos para aportar el dinero para la política agraria comunitaria, y obviamente el consumidor está buscando productos, alimentos más saludables y más seguros y con unas técnicas respetuosas con el medio ambiente, con lo cual creo que el sector es consciente de un camino irreversible, y las propuestas que he escuchado pues van un poco en esa línea, con lo cual os felicito por ellas y creo que es una buena estrategia. Y además, al final, el agricultor es un agente principal en el medio agrario, pero también los cazadores, también los ganaderos, también todos los que participan en el sector de una u otra forma, y hay intereses que son comunes y es lo que hay que reforzar. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que es una gran oportunidad y esperemos que, pues bueno, que la Administración esté al quite y vaya para adelante. Una duda que nos surge también a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es que ello puede provocar una reducción de fondos a los diferentes países miembros y dentro de ellos España con hasta un 9% incluso, ¿no? ¿Crees que ello provocará una menor competitividad de nuestros agricultores? ¿Puede afectar al éxito de las propuestas desarrolladas desde el sector cinegético? Bueno, en primer lugar, el presupuesto todavía no lo conocemos. Hay una propuesta que, dicho por el propio ministro de Agricultura, es una propuesta mejor que la anterior y es un buen principio de negociación. Ahora queda saber si va a haber reducción o no. Obviamente, Reino Unido deja de ser, digamos, fuente de ingresos de la Unión Europea, pero también de consumo de los mismos. Entonces, bueno, hay que ver ahora el presupuesto definitivo que se apruebe. Todavía queda mucho margen de negociación, ahí somos optimistas un poco desde la Administración Central y Autonómica en que se puede conseguir una propuesta. Es verdad que el objetivo es al menos conservar los fondos que había en el anterior periodo, 2014-2020, y bueno, esa es un poco la estrategia clave. Pero más que el presupuesto, yo creo que el debate también es cómo se orienta ese presupuesto. Me preguntabas por vuestras medidas si un déficit de presupuesto va a suponer una merma de dotación presupuestaria para las mismas. Obviamente, lo primero que tienen que estar estas medidas es un poco la estrategia del plan estratégico nacional, que están alineadas, como he dicho, con este. Entonces, a partir de ahí, tiene que haber una estrategia de intervención y una asignación financiera para cada una de las medidas. El Ministerio ya ha propuesto algunas propuestas de ecoesquemas y algunos son parecidos un poco a lo que habéis expuesto. Yo creo que aquí un poco en la nueva PAC no solamente hay que pensar en el presupuesto, sino la utilización óptima de ese presupuesto. Es decir, lo bueno que tiene este periodo, bajo mi punto de vista, es que hay una mayor subsidiariedad. Igual que antes el presupuesto iba ya con una normativa europea, digamos, más encorsetada, más cerrada, ahora, precisamente con el desarrollo de planes estratégicos nacionales y con el segundo pilar, que sí va a ser un poco distribuido entre comunidades autónomas, podemos hacer una PAC un poco más a nuestra medida, ¿no?, de las necesidades que tiene el sector. Y entonces, bueno, a mí me parece que eso es una oportunidad y estratégicamente poner la asignación financiera que tengamos en cada Estado miembro
unas medidas que den unos resultados que además luego van a ser evaluados por la Unión Europea con unos indicadores. Es decir, si al final el objetivo, por ejemplo, de algunas de las medidas que habéis propuesto es aumentar la biodiversidad, la protección de las aves esteparias, de la fauna cinegética, que está afectada ahora mismo en algunos hábitats un poco, digamos, sobreexplotados, bueno, pues obviamente habrá indicadores que sean objetivos para valorar si ese dinero de la Unión Europea está bien dedicado y bien dirigido a estas medidas agroambientales o ecoesquemas. Con lo cual yo veo que hay una oportunidad, es decir, hay una oportunidad, independientemente del presupuesto que finalmente tengamos, que esperemos que sea al menos el del anterior periodo, creo que vamos a poder distribuirlo de forma más profesional con estos planes estratégicos, porque se está haciendo un trabajo, una labor previa de diseño de estos ecoesquemas a nivel nacional y de toda una estrategia en base al cumplimiento de unos objetivos, después de hacer una evaluación de necesidades que creo que va a hacer que los fondos sean pues muy bien distribuidos y consiguiendo los objetivos que se planteen. Muchas gracias, Francisco. Pues de gran importancia, sin duda, sacar rendimiento y bueno, pues efectos positivos a través de esos indicadores que se comprueben a los fondos y más si van a reducirse, quizá. Pasamos a Luis Fernando Villanueva. Te queremos preguntar, desde la Fundación Artemisan, pues ha trabajado mucho también en torno a este documento, recopilando y coordinando las aportaciones de diferentes científicos y técnicos de todos los puntos de España, prácticamente. ¿Qué éxito crees que tendrán las diferentes propuestas? Bueno, el éxito depende de voluntades y de que de alguna forma las administraciones públicas entiendan que son medidas que son compatibles con toda la planificación y con todos los objetivos que se plantean dentro de la PAC, ¿no? Dicho esto, quizá tenemos que hacer un poco una vista atrás, ¿no? Y pensar que desde Europa, y yo creo que los cazadores ya hemos escuchado todo esto antes de la PAC verde, la PAC cada vez más verde, pero ya llegó el momento en el periodo anterior y en el anterior igual, en el cual nos prometían una PAC muy verde y de alguna forma, pues bueno, al final yo entiendo que el agricultor está para producir, eso es algo que es lo que es y no está para criar perdices. Bueno, por decirlo pues, de una forma un poco burda, ¿no? Pero es que es así. Y de alguna forma el éxito de nuestras medidas dependerá sobre todo de que lo que nosotros pongamos encima de la mesa, primero, como decía, sean medidas compatibles con los objetivos, pero en segundo lugar, que sean medidas que, como hemos dicho por activa y por pasiva ya, que de alguna forma, no repercutan en la economía de un agricultor que, bueno, pues la agricultura es una agricultura muy rentable. Yo soy de la provincia de Ciudad Real, donde tenemos producciones en secano que no superan pues, los 1000. Pues como comprenderemos, y pretendemos a ese agricultor que haga por los márgenes pues multifuncionales, que dejen banda pues sin cosechar y que haga medidas que van a repercutir en su economía, pues mal vamos. Y como somos conscientes de eso, lo que estamos planteando pues son medidas tangibles, posibles y que se pueden realizar. ¿Por qué? Primero porque, como decía Paco muy bien, en esta PAC tenemos una cosa completamente nueva y es los pues ecoesquemas. Hasta ahora solo teníamos probabilidad en la condicionalidad, o sea, medidas obligatorias per se, o teníamos posibilidad en medidas agroambientales que se han desarrollado por la comunidad, pero ahora que estamos por lo justo, con muy poco éxito, las que nosotros nos interesan realmente. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque no han sido atractivas, o en segundo lugar, porque desde nuestro sector no hemos hecho lo posible para que lo sea. Y me explico. Cuando hemos tenido medidas como las que se plantean hoy, en muchos casos, en medidas agroambientales dentro del segundo pilar, en este último periodo de PAC, ha habido comunidades autónomas donde únicamente es que no se han pedido. Cuando no se han pedido, ¿por qué? Porque al agricultor o no le son rentables o por parte incluso de la administración, que ha habido casos también, no han hecho la promoción suficiente de ellos, ¿no? Ese complemento de renta del agricultor que tiene que tener, eso tiene que estar ahí. Y el éxito de todo lo que hemos puesto encima de la mesa, yo creo que depende sobre todo, insisto, de que hagamos las cosas con cabeza, bien. Hoy me decían, oye, ¿por qué no habéis consensuado esto con los agricultores? Porque llevamos prácticamente 4 meses trabajando en esta propuesta. Ha trabajado con gente de toda España, gente ligada con el ámbito de la gestión cinegética. Es decir, esto es el producto de un modelo de gestión que pensamos que es compatible con la conservación de
las especies cinegéticas y de otras especies que no son cinegéticas. Y por lo tanto, pues insisto en que ese éxito vendrá sobre todo, y siento ser un poco pesado, en si hacemos pues, las cosas bien. ¿El siguiente paso cuál va a ser? Pues sentarnos con las OPAs, sin ninguna duda, porque de las medidas que hemos propuesto, habrá medidas que contemplan como positivas y que incluso podemos tener por su apoyo, y con lo cual pues esas medidas tendrán un reforzamiento mucho mayor para que las administraciones competentes pues, las pongan en marcha. ¿Y por qué no? Y esto es algo que, bueno, puede sorprender por algunos, ¿no? Las organizaciones conservacionistas con las que, algunas de ellas, con las que estamos luchando todos los días y con las que tenemos ese tira y afloja y tal, pues nos encontramos con que muchas de estas medidas, no tengo ninguna duda, que son compatibles con lo que ellos proponen, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no unir los esfuerzos por de todo el mundo? Está claro, Luis Fernando, que bueno, lo que se persigue al final es la conservación, no tiene que depender únicamente de los esfuerzos de ese agricultor, ni ser deficitaria para él, tampoco tiene que depender de la inversión del cazador, puesto que no solo son especies cinegéticas, sino un montón, como hemos dicho, de aves y demás especies ligadas a los ecosistemas. En este sentido, la Fundación Artemisan viene desarrollando prácticamente desde que se creó pues diferentes proyectos, todos ellos muy vinculados a las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Y al sector en general desde hace mucho tiempo. ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Bueno, sí, realmente incluso desde nuestra fundación en diciembre de 2000, bueno, ya no me acuerdo, 2010, teníamos este tema como obsesión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos conscientes y porque lo vemos día a día, que dentro de la línea de investigación que de alguna forma pues, la Fundación realiza, lo que más nos demandan es los problemas que prácticamente todas las aves ligadas pues, a medios, en este caso pues, agrícolas, tienen. Pero no es un problema exclusivamente de España, es que es un problema por Europa. De hecho, el primer proyecto que nosotros realizamos, porque primero teníamos que aprender, era visitar vosotros países, Interfil, en el cual fuimos con administraciones competentes y con las nuestras regionales a otros países, con Francia y especialmente pues, Inglaterra, donde vimos ejemplos de buenas prácticas pues, agrícolas y de medidas que ya estaban incluidas dentro del PAC y que eran absolutamente compatibles con una caza sostenible, ¿no? Y con una gestión por especies cinegéticas que eran las que nosotros de alguna forma buscamos. Es cierto que el hábitat que tiene pues, Inglaterra, con todo el respeto, no tiene nada que ver con el nuestro, que la biodiversidad, bueno, que nosotros tenemos favorece y mucho esto, ¿no? Pero dentro de esto, pues con ese primer proyecto nos dimos cuenta la necesidad de trabajar para esta PAC. Desarrollamos inmediatamente después el proyecto RUFA, en el cual tenemos 8 cotos demostrativos, de alguna forma haciendo ver que es posible tener caza menor, porque es posible, pero con unos esfuerzos bueno, pues muy grandes, ¿no? Hasta ahora esos esfuerzos los estamos centrando no solo con el RUFA, sino con el proyecto PIRTE, con en este caso Tortual y con otros proyectos que estamos poniendo encima de la mesa ahora mismo. Estamos trabajando pues en 3 líneas. Se puede tener caza menor si controlamos predación, se puede tener caza menor si trabajamos en la gestión de alimento y agua, y se puede tener caza menor si tenemos una sostenible. Con los pilares estamos. Habrá cotos donde el peso específico que tenga la predación sea muy alto y otros que sea al revés. Tenemos zonas cerealistas donde no tenemos caza, decimos que es culpa de la agricultura intensiva, y otras zonas donde no tenemos cereales y donde no hay agricultura y tampoco la tenemos. Con lo cual, hay que compensar y creo que es una cuestión de compensar pues, esas 3 cuestiones. Muy importante esto último que has dicho, Luis Fernando. No hay una causa única, eso está claro, es una compenetración de factores y sin duda pues hay que ver en cada territorio qué es lo que afecta, ¿no? Pero yo creo que son de vital importancia. Queríamos preguntarte también que además de las incorporaciones que realiza o que pueda realizar esta PAC y que puedan beneficiar sin duda a la caza y otras muchas especies, ¿qué otras medidas es necesario, bajo tu punto de vista, poner en marcha para que las poblaciones de caza menor tengan de nuevo esos niveles ideales de esa época dorada de los años 80 en España? Bueno, ya lo he respondido antes, pero por intentar ahondar un poco más, yo creo, sinceramente, y es que siento decirlo, que las poblaciones que teníamos pues en los años 80 es imposible tenerlas de nuevo.
Y es que la gente dirá, joder, pues eres un poco pesimista, pero es que es así. Es decir, no podemos pretender eso cuando el modelo de gestión, el modelo de agricultura, el modelo de fitosanitarios, el modelo de, en algunos casos, eso, teníamos veneno, mencionaba por el veneno, cosa que es una auténtica barbaridad. Como todo ha cambiado, no podemos pretender eso. Pero sí que es posible y nosotros estamos, insisto, muy obsesionados con eso, en convencer a la gente, y no tienen por votos privados ni grandes inversiones, es decir, que las propias sociedades de cazadores pueden recuperar especies perdidas, podemos tener poblaciones mucho mejores de todas las especies de caza menor, pero para eso hay que invertir, no tirar la toalla, que es algo que se hace hoy día mucho. No tenemos perdices, muchos decimos, bueno, pues compramos perdices porque es la única fórmula. Coger ese mismo dinero y vamos a intentar de alguna forma emplear en gestión del hábitat, emplearlo en un buen control de predadores. Por cierto, hago un inciso aquí en este tema, y es que en el 21, cuando prácticamente los países que tienen caza menor o que tienen, en este caso, tradición, todo en el mundo, todos, tienen profesionalizado y tienen dentro de su normativa la gestión de la predación, nos encontramos un país como España, que es el país de referencia del mundo, donde, permítanme y me escuche por las administraciones competentes, es una auténtica vergüenza que en el año 2020, después de todo el esfuerzo que ha hecho el propio Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, ¿cómo puede ser que solo las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Extremadura solo son las únicas que tienen contempladas medidas para la gestión del control de predadores con métodos homologados? Eso no puede ser. No podemos pretender volver a tener poblaciones como los años 80 si no tenemos administraciones valientes. Y que eso esté ocurriendo hoy día, a mí, sinceramente, me da bastante rubor, por no decir vergüenza, el que esto sea así, ¿no? Es que no lo entiendo. ¿Todo eso por qué? Si la ciencia lo apoya, pues fruto de las presiones de organizaciones ecologistas o del miedo, entiendo, que directores generales pueden tener voz al respecto. Hay que profesionalizarlo. El mundo de la caza creo que ha cambiado y creo que todo eso es algo que poco a poco tenemos que intentar entre todos. Efectivamente, Luis Fernando, eso es una asignatura pendiente en muchos sitios. Desde la Real Federación Española de Caza también se puso en marcha en su día el curso de especialista en control de predadores, y es verdad que después de un esfuerzo importante del Ministerio, hay muchas comunidades autónomas pues, que tienen pendiente ese importante factor del control de predadores, que como decimos, pues es un cómputo de todo y influye y mucho, sobre todo en fincas a lo mejor con densidades altas, ¿no? Nicolás, queríamos preguntarte, bueno, hablando de estos niveles de poblaciones de especies de caza menor y como veterinario asesor de la RFEC, al cazador le preocupa mucho pues otro factor importante, que es el sanitario en especies, en este caso como puede ser el conejo, que viene arrastrando desde hace décadas pues tanto la misomatosis primero como la vírica, como en la liebre, que bueno, pues de la miso y hemorrágica del conejo nos despertamos hace un par de años con misomatosis en liebre, algo nuevo, y que tanto Federación como Artemisa, bueno, pues participó en el grupo Mixolepus y se han hecho muchos esfuerzos al respecto. ¿Cuál es la situación actual y qué futuro ves en estas especies? Sí, pues en efecto los cazadores son herramientas de gestión sanitaria de los ecosistemas y además están muy concienciados. Desde la Federación Española de Caza y muchas federaciones autonómicas están desarrollando el curso de cazador formado en sanidad animal con un gran éxito. Entonces, específicamente respecto a la mixomatosis de la liebre, porque yo creo que es la enfermedad de mayor actualidad, pues como has comentado, desde la Fundación Artemisa y la Federación Española de Caza, en colaboración con administraciones competentes y con grupos de investigación, incluso laboratorios privados de tratamientos veterinarios, etcétera, estamos realizando un seguimiento específico de la mixomatosis en la población de liebre y además estamos evaluando posibles sistemas de tratamientos veterinarios, vacunaciones que repercutieran positivamente en paliar pues esta crisis sanitaria para esta especie tan singular a nivel nacional, la liebre ibérica. Pero sí que a día de hoy lo que tenemos claro, la principal conclusión del grupo de trabajo es que el tema de la vacuna va a tardar, los tratamientos van a tardar, son muy difíciles de aplicar además en fauna silvestre. Por tanto, lo que nos tenemos que basar es en la gestión de hábitats, principalmente además asociado a muchas de las medidas ambientales que hemos citado
anteriormente, pues que son compatibles con los ecosistemas de áreas cerealistas, de cultivos tradicionales, de cultivos de leñosos en secano o de la dehesa. Entonces, si mejoramos el hábitat y mejoramos la población, al final la curva de la enfermedad sí que vamos a conseguir una mejora de la inmunidad de rebaño, pero para que haya rebaño tiene que haber individuos. Entonces, a día de hoy tenemos que trabajar en esa gestión poblacional. Específicamente respecto al conejo, el conejo es un paradigma a nivel nacional. Podemos observar zonas con grandes sobrepoblaciones, por ejemplo, yo resido en Magallón, una localidad de Zaragoza, donde tenemos una sobrepoblación tremenda de conejos. Y sin embargo, a 20 kilómetros en otros municipios prácticamente está extinto. Entonces, es una situación que a los propios cazadores pues, se les antoja muy complicada de gestionar. Tenemos que trabajar, por lo mismo, en mejora de hábitats en las zonas donde no hay, y en el resto de sitios, pues incluso el realizar controles muy excepcionales para paliar esas afecciones. E incluso el compatibilizar, minimizamos muchísimo el tema del control de predadores en estas zonas y nos está afectando también a las poblaciones de perdiz. Entonces, tenemos que buscar esos equilibrios ambientales que son necesarios y basados además en estudios científicos, que es lo que se realizan tanto desde la Fundación Artemisan como desde la Federación Española de Caza. Yo, si me permite, Juan, al hilo de lo que está diciendo Nicolás, saltando un poquito el guión preestablecido, y lo ha dicho antes también Luis Fernando, yo creo que aquí lo que subyace o denota todo esto es que yo creo que lo que tenemos que convencer a nuestras administraciones es que en la caza, aparte de un aprovechamiento, también es conservación y protección, macho. Lo que no puede ser es que haya esos problemas de conejos o que haya esos problemas de perdices y aquí los únicos interesados, salvo contadas excepciones, y que se agradecen, somos los cazadores. Porque, coño, ¿qué administración se decide, como no sea estableciendo una medida excepcional por algún tipo de daño, qué administración se atreve a decir, venga, al igual que hacemos con otro tipo de fauna silvestre, vamos a hacerla también con la cinegética? Yo creo que tiene que llegar el momento ya de que entiendan nuestras administraciones que la caza también es conservación y es protección. Coño, que no es cazar, aprovechar, es aprovechar, pero de una manera sostenible, una manera adaptativa, etcétera, etcétera. Yo creo que a lo que decía antes Luis Fernando y estaba diciendo ahora Nicolás, yo creo que si somos capaces algún día desde el sector convencer a nuestras administraciones de que eso es así, de que merece la pena también conservar, proteger nuestro medio ambiente y que se pueda hacer a través de la caza, documentos como este que hemos preparado o iniciativas como esta que estamos haciendo, estas actuaciones, estas acciones, serían mucho más fáciles de trasladar a nuestra administración y trasladar a nuestra clase política, porque claro, yo estoy ahora como Federación Andaluza haciendo contacto con nuestros políticos y parece que le vamos a vender algo de caza. Oye, no te estamos vendiendo caza. Estamos vendiéndote caza, pero es que la caza va dentro de un paquete que se llama conservación y protección, que es lo que antes decía Paco. Oye, queremos alimentos más saludables, queremos un medio ambiente más saludable, pues bueno, pues nosotros te estamos proponiendo cosas que benefician a la caza, pero dentro de un gran paquete en el que nos beneficiamos todos, ¿no? La sociedad en general. Yo creo que en el momento que se entienda eso, será mucho más fácil todo esto que estamos hablando. Y ya me callo y os pido disculpas. Oye, José María, menos mal que has roto un poco por el hielo este, que parecíamos robots. Te toca a ti, ahora te toca. Oye, menos mal, pues establece. No, yo sí quiero decir con respecto a lo que dices, que es verdad, es que la caza dentro de administraciones, no digo en todas, digamos que somos un poco como la mosca cojonera, ¿no? Y es que lo siento decirlo así. Da la sensación de que en lugar de ser un potencial de empleo, recursos, de gente en el campo conservando, cuidando, con nuestros problemas, como tenemos todos, ¿no? Pues en lugar de eso, pues, de ser un problema que las administraciones se quitan. Yo creo que hemos dado eso y poco a poco estamos dando el salto de que no solo somos hombres, sino que de alguna forma gestionamos. La forma de gestión es la que ponemos en valor con toda la experiencia que demostramos, con todas las ideas que ponemos hoy por encima de la mesa, ¿no? Bueno, dicho eso, pues oye, que yo espero que esto cambie. Luis Fernando, lo que no puede ser o no debiera ser, y lo digo con todo el respeto y salvando las distancias, lo que no... en la mayoría de los gobiernos autonómicos
la caza está en gestión del medio, en conservación. Lo que no puede ser, o no se nos debe de tratar, o no se nos debe mirar diferente, es al que habla de lince, y lo digo con todo el respeto, habla de quebrantahueso, o habla de conejo, o habla de jabalí. Porque de una manera, ya sea por escasez, o ya sea por abundancia o por problemas, estamos hablando de conservación de la naturaleza. Ya tratemos de prevenir enfermedades, ya tratemos de recuperar especies, es lo mismo. Y lo que no puede ser es que en el día a día de nuestras administraciones, hablar del lince sea muy fácil, lo digo por simplificar para que la gente me entienda, hablar del lince sea muy fácil, hablar de quebrantahuesos sea facilísimo, lleven lo que lleven, te van a decir que sí, uy, porque esto... Y hablar de conejo, hablar de jabalí o hablar, eso es caza, esto, bueno, vamos a ver, esto, si hacemos esto, ¿qué nos puede pasar? Si hacemos aquello, no, esto hay que normalizarlo, tío, porque igual de problemas, quizás no de tanta envergadura, una envergadura diferente, es el problema del lince, el problema que tenemos con el jabalí. Son diferentes, magnitudes diferentes, pero son gravísimos los dos problemas. Y eso debe de haber un momento que normalicemos ese diálogo con nuestras administraciones. Luego que es que hay una cosa que no hemos hablado mucho, y es que todas las medidas que nosotros proponemos no son solo medidas que favorecen a las especies cinegéticas. Hay muchas especies que no son cinegéticas, todas las aves esteparias y otras aves ligadas a, en este caso, medios agrícolas, que se van a beneficiar también. El tema es que si eso lo planteamos nosotros, suena lo que quieren, pues son perdices. Y si lo plantean otros, pues es que son propuestas sensatas. Yo creo que esto, aunque soy crítico, creo que esto lo estamos viendo poco a poco, que esa sensación, el otro día con el Ministerio, yo creo que están viendo un trabajo profesional, que tenemos unas ideas que nos ocurren pues, en 2 días, que llevamos un trabajo muy duro detrás de mucho tiempo. Bueno, y yo creo que las administraciones se van sensibilizando poco a poco también. Sin duda, yo creo que son al final, es el aprovechamiento de un recurso renovable, como pueden ser los bosques, que se ve como conservación, con una ordenación adecuada, y la caza, pues yo creo que debe ser igual, ¿no? La caza es un aprovechamiento de un recurso renovable, es un cálculo de estructuras biológicas, y está claro que al final cualquier especie, cinegética o no, necesita estar sanitariamente de una manera adecuada, unas condiciones adecuadas, tener un buen escenario, es decir, para criar todo el mundo necesita cobijo, necesita protección y, por supuesto, alimento, ¿no? Entonces yo creo que por eso tantos factores como, pues, lógicamente, las medidas que contemplamos en este coloquio o el control de predadores u otras muchas, ¿no? En este sentido, Francisco, en los últimos días se han aprobado 2 grandes estrategias en la nueva política agraria común. Una de ellas, la famosa de la granja o del campo a la mesa, y otra que es la estrategia para la biodiversidad 2030. Cuéntanos brevemente, si puedes, en qué consisten y, sobre todo, qué repercusiones pueden tener estas estrategias con las propuestas realizadas desde el sector cinegético. Bien, yo un poco al hilo de lo que decía Luis Fer antes, de que las últimas reformas y los últimos años la política agraria siempre se ha hablado de una apuesta por lo verde, creo que era como lo calificaba Luis Fer. Esta vez realmente no solamente una apuesta por lo verde, sino que es una estrategia, digamos, de cambio económico, de modelo económico. Es decir, sabéis que, como he comentado antes, esto parte de estas 2 estrategias que ha presentado recientemente, hace 2 semanas, 2 comunicaciones, la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones, al Consejo Europeo. Son 2 estrategias, la de biodiversidad y la de la granja a la mesa, que son estrategias que están basadas en ese pacto verde. Y son estrategias que al final llevan implícitamente un modelo económico nuevo. Es decir, hasta ahora es verdad que la PAC pues, tenía su condicionalidad agraria, obviamente para cobrar las ayudas, que era un mínimo, las condiciones, las buenas prácticas agrarias, tenía sus medidas ambientales, pero era un cambio radical de modelo bajo mi punto de vista, y además la propuesta es bastante ambiciosa. Es decir, yo en algunas cuestiones que ahora, si queréis, comentamos un poco más en detalle, pues la veo, bueno, pues bastante ambiciosas. Al final, en lo que se refiere a la granja a la mesa, consiste en una estrategia que persigue un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio
medio ambiente, lo hemos comentado antes. ¿Y qué medidas hay para ello? Bueno, pues al final hay unas medidas del todo, pues, como decía, bastante contundentes. Se quiere pasar en este periodo, a 2030, a tener un 25% de superficie agraria ecológica en la Unión Europea. Llevamos muchos años trabajando en la agricultura ecológica, es un modelo sostenible, como hemos hablado, beneficia a la biodiversidad, también beneficia a la caza, ya que estamos hablando de una jornada cinegética también. Pero en los últimos 20 años se ha conseguido un 5% de superficie agraria ecológica a nivel de la Unión Europea. Vamos a pasar en 10 años a un 25%. Es una propuesta bastante contundente, es decir, bastante importante. Eso va acompañado de otras medidas, como por ejemplo una reducción del 50%, ni más ni menos, de productos fitosanitarios de aquí a 2030, y el 50% de los productos más agresivos también. Una reducción del 20% de fertilizantes. Y en muchas de estas estrategias que están en esta comunicación, al final se van a transformar en ayudas, precisamente que hemos hablado antes de los ecoesquemas, para llevar planes individuales de fertilización y de utilización de productos fitosanitarios de forma sostenible, por los que los agricultores van a cobrar. ¿Por qué? Porque hay una estrategia claramente de apuesta por la economía verde. Bueno, pues en estos documentos claramente la Comisión piensa que es una oportunidad económica. Es decir, Europa quiere liderar este cambio verde, quiere descarbonizar totalmente la economía, quiere apostar por los productos sostenibles, porque en el propio etiquetado se certifique esa producción sostenible de economía circular, es decir, todos los conceptos, que proteja el medio ambiente, que sea con técnicas que favorezcan la biodiversidad, como habéis comentado en algunas de vuestras propuestas. Y entonces, bueno, pues una estrategia que me parece pues clara. Obviamente hay que competir en el mercado, es decir, ese producto con un etiquetado ecológico o con un etiquetado de producción saludable, sostenible, va a tener un valor añadido, de eso se trata. Es decir, no hay que olvidar que la estrategia también que tiene la Comisión Europea, no solamente en estos dos documentos, sino en otras reglamentaciones que estamos viendo, es también de acuerdos también en el ámbito del comercio internacional, obviamente para que no haya una competencia desleal. Es decir, si nuestros agricultores van a apostar por este modelo de producción y va a entrar en nuestro país o en la Unión Europea producciones a precios más bajos y con otro modelo que no sea tan sostenible o de la calidad que se pretende hacer con esta nueva PAC, pues obviamente habría ahí un agravio comparativo. Entonces, bueno, yo en principio lo que observo, que son planes, bajo mi punto de vista, interesantes, es decir, para el sector cinegético de lo que estamos hablando, pues obviamente va a ser favorecedor. Se están viendo medidas claramente de lo que hemos dicho antes, de márgenes multifuncionales, de cubiertas vegetales, combatir la erosión, es decir, todo lo que se ve en esta estrategia al final va en el mismo sentido, va en el sentido de proteger y restaurar la naturaleza. Incluso hay un eslogan en lo que es la estrategia de biodiversidad que dice devolver la naturaleza a nuestras vidas. Es decir, hay propuestas concretas, yo me he anotado aquí alguna, por ejemplo, de plantar 3.000 millones de árboles adicionales en la Unión Europea, de aquí a 2030, 3.000 millones de árboles. Es decir, apostar por las redes Natura, es decir, por consolidar nuestra red Natura 2000, hacer corredores transeuropeos de naturaleza, corredores ecológicos, es decir, hay multitud de medidas que, bajo mi punto de vista, son acertadas. Por ejemplo, el tema de la polinización, es decir, la importancia de los polinizadores, es decir, fomentar técnicas respetuosas con el medio ambiente y que con el uso sostenible de productos fitosanitarios no lleguemos a los problemas que estamos teniendo ahora, por ejemplo, de escasez de polinizadores, que son los responsables del 75% de la polinización de los cultivos, de nuestras producciones. Entonces, bueno, es un conjunto de medidas que me parece bastante interesante, pero hay que llevarla a la práctica y obviamente defenderlas en el mercado. Y bueno, la estrategia es a 2050, digamos, llegar a una economía totalmente sostenible. Hay un periodo intermedio, de evaluación intermedia, que es 2030, donde hay unos objetivos también bastante ambiciosos y que, bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando.
y obviamente es el camino de esta nueva PAC. Es decir, nadie puede pensar en cobrar ayudas de este nuevo periodo de la Unión Europea si no es alineándose un poco en el sistema productivo, tanto ganadero como agrícola y forestal, que se le da bastante importancia en esta estrategia. Es decir, no va a ser posible. La condicionalidad está reforzada, que es el límite para acceder a la ayuda, pero luego además va a haber complementos de la ayuda básica que haya a la renta con estas medidas de coesquemas agroambientales y, por tanto, va a estar un poco en el corazón de esta reforma. Está claro, y yo creo que además que bueno, pues está de moda lo sostenible y sin duda si hay algo sostenible es la caza, con lo cual tenemos que tener nuestro papel. Por último, porque tenemos muchos seguidores y un montón de preguntas que nos van llegando y queremos atender a todos. La última intervención, antes de pasar a estas preguntas de todos los espectadores que tenemos en estos momentos, quería preguntarle a José María. José María, cuéntanos cuál será esa importantísima función que también realizamos de lobby, que se va a ejercer las próximas semanas con las diferentes administraciones competentes, incluido en Bruselas. Y asimismo, pues nos gustaría saber un poco si no crees que los grupos ecologistas, porque yo todo lo que estoy viendo es muy verde, es decir, al final nuestros objetivos es la conservación de la biodiversidad. Quizás se podrían unir estos grupos ecologistas o conservacionistas a nuestras reivindicaciones y ¿habéis pensado en elevarles estas propuestas para poner medidas en común, aparte de, como ha dicho ya Luis Fernando, a las OPAs? No te oímos, José María. Tienes el micro. Perdón, ahora, que para los que nos estén viendo, y yo creo que Luis Fernando antes se ha quedado corto. Empezamos hace ya más de un año a trabajar este tema. La Fundación Artemisa incluso nos llevó a Reino Unido con representantes de las administraciones. O sea que esa labor de lobby, más que de lobby, de información y de difusión de lo que queremos, la pusimos en marcha hace ya mucho tiempo. Y el documento de propuestas que hemos preparado, pues, es el fruto de todo ese esfuerzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues fundamentalmente trasladar ese documento a nuestros gobiernos central y autonómicos y evidentemente también a los partidos políticos que sustentan esos gobiernos e incluso a los que están en la oposición, porque lo que queremos fundamentalmente es que entiendan de qué va este documento, de qué va esta propuesta del sector de la caza y por qué es tan importante para nosotros. Y evidentemente dentro de esa labor de información, como bien ha dicho antes Luis Fernando, el sector agrario es fundamental. Los agricultores tienen que entender que los cazadores no estamos en contra de ellos. Estas peticiones, esta propuesta es una propuesta que concilia perfectamente la rentabilidad de la agricultura con la conservación del campo, del suelo agrario. O sea, nosotros lo que queremos es que se le incentive económicamente. Que si el agricultor tiene que hacer algún sacrificio, se le subvencione, se le incentive para beneficiarnos todos, porque lo que no le puedes pedir al agricultor son sacrificios a cambio de nada. Sacrificios, pero por algo. Entonces nosotros es fundamental hablar con el mundo de la agricultura, ya lo hemos hecho, y evidentemente con los grupos conservacionistas ecologistas yo creo que tenemos un interés común, que es un campo mejor conservado. Tenemos un objetivo que creo que es el mismo que tienen ellos. También lo vamos a intentar. Vamos a intentar hablar con ellos y de alguna manera consensuar si nuestras propuestas les satisfacen, pues consensuar algún tipo de medida, algún tipo de propuesta adicional a esta que estamos haciendo, dirigida a nuestros gobiernos, porque al fin y al cabo el mundo de la caza, los cazadores tienen que entender que aquí el único objetivo que percibe el sector cinegético, la Real Federación y la Fundación Artemisa y las federaciones autonómicas, es fundamentalmente lo que se ha dicho al principio. Un campo mejor conservado, un agricultor más contento, un agricultor haciendo cosas más beneficiosas para la sociedad, un agricultor obteniendo su legítima rentabilidad. Eso es lo que queremos. Un campo más verde, un agricultor más satisfecho con lo que está haciendo y una administración también que entienda de una vez que el mundo de la caza lo que está pidiendo es, como tú decías antes, Juan, más verde. Venga, que queremos más verde, creeros. Hoy hablaba yo con una representante de un partido, del partido del gobierno aquí en Andalucía, me decía, he repasado vuestro documento y estoy sorprendido, José María, estoy sorprendida. Digo, ¿y eso? Dice, pues, es que está muy bien lo que pedí. Así que, claro, sentido común, mucha prudencia, luego, evidentemente, un aval científico y técnico importante en el que han trabajado pues, muchísimas personas, entre ellos están aquí Luis Fernando y Francisco y otra mucha gente. O sea, pues claro que es un documento que merece la pena, porque es un documento que no busca el beneficio de un sector,
sino que lo que busca es un beneficio común del que todos los diferentes sectores que estamos relacionados con el campo, con el suelo rural agrario, pues ese beneficio común podemos obtener todos con nuestro particular beneficio. Eso es lo que pretendemos y es lo que vamos a hacer en los próximos meses, porque como bien ha dicho Paco, tenemos meses de muchísimo trabajo antes de que se vaya negociando todo y de que esta PAC, pues, al final vea la luz ya en 2023. Pues muchas gracias, José María. Sin duda es un objetivo muy importante. Cada vez está más de moda esa conservación, pero está claro que tampoco puede salir ni del bolsillo del agricultor ni del bolsillo del cazador como hasta ahora, que al final, ya lo decía el Día del Medio Ambiente, Alianza Rural, ¿no? Yo soy campo, yo soy medio ambiente. Estamos manteniendo el medio ambiente, se destinan fondos a la conservación. Oye, qué mejor que de la mano que de los que llevan invirtiendo mucho tiempo. Nosotros además hemos sido prácticos, Juan. No pedimos ningún live, no pedimos, no. Nosotros pedimos dinero y renta para el mundo de la agricultura. Para que lo trabaja, que además conserva. Efectivamente, así de claro. O sea, pues, está clarísimo la postura del sector cinegético. Pues muchas gracias, José María. Vamos a pasar, yo creo, a las preguntas del público, que son muchas. Vamos a intentar atender a todas. Ya llevamos más de una hora y tampoco queremos extendernos demasiado. Pero bueno, vamos a intentar unificar. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, para Nicolás, nos preguntaban, por un lado, desde Instagram, JM Rubio 50, si se prohibiría empacar de noche. También tenemos otra que nos dice Rubio Hidalgo, ¿qué opináis del fisostato? Que yo creo que se refiere al glifosato, pero bueno, que se está cargando todo, es un veneno. En fin, hay muchos más productos que son perjudiciales, semillas blindadas. Pues, Nicolás, ¿qué nos puedes decir a este respecto? Y, pues bueno, también nos hablaba Miguel Morales de esos fitosanitarios que se utilizan en los campos y que tanto daño hacen a toda la fauna que cría en el campo. Nos habla de gorriones, de jilgueros, que no se ven, yo me atrevería a decir muchas veces hasta saltamontes. Y bueno, pues muy importante aquí que citen a los jilgueros cuando el silvestrismo está tan afectado y a lo mejor el problema, como ya se ha demostrado, pues es otro muy, muy diferente. También, por último, Marisia Costa nos decía que si se podrían retrasar esas siegas a mediados de junio y a lo mejor pues buscar una compensación con 30 euros por hectárea para el agricultor. Yo entiendo que esta cifra habrá que verla en función del cultivo y del rendimiento por hectárea. Pero bueno, Nicolás, te lanzo esas de momento, a ver si nos puedes aclarar un poco. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Juan. Respecto a las labores agrícolas, y más sobre todo las de cosecha, yo creo que es fundamental llegar a un consenso con el sector agrario. Es el punto clave donde ellos recogen la labor del trabajo durante todo el año. Entonces, tenemos que valorar, bien es cierto que, por ejemplo, la recogida de aceituna, creo que en Extremadura y Andalucía se ha regulado para que la recogida nocturna no se pueda realizar, pero insisto en lo que ha comentado José María, vamos a ir de la mano y ver cómo lo podemos realizar para que sea sostenible, para que a ellos les sea práctico. Al final, el limitar esa época de cosecha yo creo que es una época crítica. Entonces tenemos que valorar qué épocas, qué fechas concretas. En cada zona además de España, pues depende, por ejemplo, la cosecha de cereal se adelanta mucho más en Andalucía, por ejemplo, en la zona norte de Aragón. Entonces que tenemos que llegar a esos acuerdos incluso locales para tratar de realizar esa sostenibilidad en las labores agrarias. Y luego, por otro lado, el tema de los productos fitosanitarios. Tenemos que clarificar que, igual que, por ejemplo, los productos veterinarios, etcétera, sufren una intensa evaluación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de la EFSA. Entonces, previo a su autorización, tienen que someterse a muchos estudios a nivel científico para su aval. Bien es cierto que luego, por efecto acumulativo, estamos observando que en determinadas especies, sobre todo de avifauna, tienen una afección muy negativa. Entonces, pues vamos a lo mismo, a incentivar esa investigación, porque el agricultor tiene que tener otra estrategia sostenible que le permita garantizar esas producciones, porque el agricultor, el realizar el tratamiento fitosanitario, le cuesta adquirir el tratamiento, comprar maquinaria específica para aplicarlo, gasoil, etcétera. Entonces, no lo aplica por gusto, lo aplica porque si no, no recoge cosecha. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, tenemos que promocionar la investigación en buscar alternativas sostenibles para minimizar el uso de ese tipo de productos o incluso cambiarlo. Es importante señalar que aquí vamos todos de la mano, que no se pretende volver a una agricultura del siglo XVIII, que no se pretende prohibir ni mucho menos todo, pero sí que está claro que hay una labor de conservación necesaria
y que se debe ir de la mano y por la conservación, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Paco, te voy a resumir alguna pregunta que hemos recibido. Por ejemplo, John Ortiz nos decía que en la mejora de pastizales es planteable el manejo holístico propuesto por Alan Savory para mejorar el suelo, retener más agua y tener más biodiversidad. También nos decían, Pablo Sorzano, que qué cuantía máxima se podría dedicar para estas medidas que proponemos. Por último, José Carlos Medina decía que la Unión Europea no contempla actuar sobre la producción de estos productos nocivos para el medio ambiente, como semillas blindadas, fitosanitarios, etcétera. No sé si nos puedes aclarar algo al respecto, Paco. Gracias. Bien, vamos a intentarlo, por lo menos. En cuanto al manejo de pastos holístico y tal, sí que hay una tendencia, claramente, y bueno, dentro de lo que hemos llamado agricultura ecológica, no solamente de medidas o de agroecología, que es lo que se habla fundamentalmente en este documento de biodiversidad, no solamente está la agricultura ecológica, está la biodinámica, es decir, hay diferentes tendencias. En el manejo de pastos sí que hay muchas técnicas contrastadas que son favorecedoras de conservación del suelo y de un aprovechamiento mejor de esos pastos por parte del ganado. Simplemente lo que es un pastoreo racional y rotacional de esos pastos, pues ya favorece mucho, no solamente el suelo y esos propios pastos, sino también la alimentación del ganado. Entonces sí, claro que este tipo de técnicas se van a seguir fomentando y desarrollando. Uno de los ecoesquemas propuestos por parte del Ministerio es público, se ha pasado a todas las organizaciones agrarias y a todas las comunidades autónomas para su valoración, precisamente es el fomento de la agricultura, de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva, pero obviamente con unas cargas ganaderas que hagan sostenible esa ganadería, esa conservación del suelo y ese aprovechamiento de recursos como son nuestros pastos. Recientemente leí un estudio sobre pastos que ha hecho una fundación también y hay un desaprovechamiento, digamos, de ese recurso natural. Y en este planteamiento de bioeconomía, de economía circular, pues un recurso natural como son los pastos, pues obviamente hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que aprovecharlo de forma sostenible y racional, ¿no? Se cifraba el desaprovechamiento, el impacto que tenía el desaprovechar esos pastos en 80 millones de euros. Es decir, hay comarcas que están sobrepastoreadas y hay otras muchas comarcas que no tienen un pastoreo mínimo, que además es beneficioso para el medio ambiente, como sabéis, la labor que tiene también la ganadería extensiva en el tema de control de incendios, en el control de vegetación, es decir, muy importante, muy importante. Eso es una cuestión que yo creo que bueno, va en sintonía con lo que es la filosofía de la nueva PAC y estos documentos que presentó la Comisión. En cuanto a las cuantías máximas por medida, que era otra pregunta que decía, no se ha llegado a ese punto. Hemos dicho que en principio se han evaluado las necesidades, se han hecho una propuesta digamos, de medidas o de priorización de esas necesidades y ahora se está en la estrategia de intervención. Es decir, ahora hay que esas medidas, esos ecoesquemas y otras medidas que se diseñarán después, como las agroambientales y las propias medidas de la PAC, de los pagos directos, pues obviamente el último punto será dotarlas económicamente. Es decir, además hay que ver también un poco las medidas donde se encuadran. Se está hablando, por ejemplo, la medida de agricultura ecológica, que hasta ahora ha sido una medida del segundo pilar, con presupuesto FEADER, de que el mantenimiento de esa agricultura ecológica pueda pasar a ser un ecoesquema. Pues obviamente ahí, si se quiere fomentar un 25%, ni más ni menos, del territorio de la Unión Europea de agricultura ecológica, obviamente necesitará un presupuesto importante. Que esté en el primer o segundo pilar también será una cuestión también no baladí, porque será muy importante desde el punto de vista de distribución del presupuesto. Obviamente, si el mantenimiento de la agricultura ecológica se pasa al primer pilar, libera presupuestos en el segundo pilar, en las medidas FEADER, y se puede atender otras muchas medidas agroambientales. Es decir, todavía eso no se ha diseñado. Está por ver, está ahora mismo en la priorización de necesidades. Lo que está claro es que no puede ser ni un negocio, ni lo que no puede ser es un coste para el agricultor o para el ganadero. No, está claro que el agricultor echa sus números y tenemos la experiencia, lo decía Luis Fernando antes, creo, o Nicolás, es decir, tenemos la experiencia de medidas agroambientales que han tenido muy buena acogida por parte del sector agrario. Aquí tenemos una en la zona cepa y tal, que ha funcionado bien porque tenía una dotación importante, 208 euros por hectárea, y otras muchas que se han diseñado y por falta de una cuantía económica viable para el agricultor, pues no han tenido la aceptación que debían tener.
Yo por eso insisto que esta nueva PAC lo bueno que tiene es que se está haciendo un estudio muy concienzudo en esos planes estratégicos y se ha hecho un análisis, verdaderamente un esfuerzo por parte del Ministerio en todo lo que son el análisis pormenorizado de cada uno de los sectores importante, con estudios económicos, con lo cual cuando se diseñen esas medidas yo creo que va a estar bastante alineada para compensar por lo menos el esfuerzo de llevar a cabo esas medidas. Esperemos, y lo Paco, último, que den su fruto. Sí, lo último creo que comentaba algo de los fitosanitarios, que Sí. creo que lo ha comentado también Nicolás, es decir, hay una apuesta importantísima de reducción, ni más ni menos del 50% del consumo de productos fitosanitarios. Dentro de esto los hay más inocuos y los hay más tóxicos, especialmente los tóxicos se lleva haciendo por parte de la Unión Europea y España también, se hace el seguimiento a través del Comité Fitosanitario Nacional de esa reducción. Y nosotros puedo decir que somos de los países dentro de la Unión Europea que más esfuerzo ha hecho en reducción de fitosanitarios en los últimos años. Es decir, yo hace poco hubo una reunión en el Ministerio, nos dieron los datos y hasta yo mismo me sorprendí. Es decir, se ha hecho un esfuerzo importante. Obviamente, ahora se va a necesitar hacer mucho mayor porque un 50% son palabras mayores. Bueno, esperemos sorprendernos, pero para bien. José María, vamos a ser breves porque nos queda alguna pregunta y el tiempo se nos echa encima, pero nos pregunta Andrea Martínez si son medidas factibles, a quién se han trasladado y si creemos que se admitirán. Son totalmente factibles, además lo han dicho los técnicos que hoy nos han acompañado aquí. No es algo que nos hayamos sacado de la chistera. Como hemos dicho, llevamos más de un año trabajando en esto. Hemos visitado otros países donde se han puesto en marcha algunas de estos esquemas que hemos incorporado a ese documento. Y bueno, pues esto va dirigido, como he dicho antes, a nuestra clase política, a nuestros gobiernos centrales y autonómicos y evidentemente también a agricultores y si fuese posible también a ecologistas. Yo creo que si entre todos hiciéramos un frente común sería mucho más fácil por nuestras administraciones pues hacer suya estas propuestas del sector cinegético. Seguro que sí, José María, y esperemos, como decíamos, sorprendernos para bien. Luis Fernando, penúltima. Estamos hablando del importante papel de los cotos de caza, que realmente son reservorios de fauna, y pues igual que los técnicos, hay una labor importantísima de la guardería, de los guardas. Nos preguntan si puede haber, Víctor Villalobos, si puede haber una ayuda directa para la guardería. Así a secas, ¿no? Así, sin anestesia. Vale, sin anestesia, vale. Pues, a ver, es otra historia que va en otro marco. Yo creo que no entra dentro del marco de la PAC, pero sí que lo que le puedo decir es que es una pena como las administraciones se vuelven locas en buscar lo que ahora llamamos nichos de empleo en el medio rural y nos volvemos locos continuamente. Y sin embargo, dentro del mundo de la caza hay una cantidad de potencial de tremenda, realizar incentivos, ver la posibilidad y el facilitar que tengan una contratación de guardería, no solo por su labor dentro de la caza, sino para la conservación. Quiero decir con esto que ojalá y tengamos a corto plazo, pero por otras competencias diferentes y las administraciones competentes. Muy bien, pues ya para acabar, tanto a Luis Fernando como a Nicolás, tenemos dos últimas preguntas. Una de Miguel Morales, que nos dice si las directivas de los cotos, pues ya saben estas medidas, ya las conocen, muchas se han aplicado, se han puesto en marcha, se tiene constancia de los buenos resultados y también de los problemas que se han encontrado. Por otro lado, Jarey Sedal nos preguntaba pues que cuáles son los principales aspectos beneficiados y el cálculo sobre el incremento de la biodiversidad, si se ha calculado ese incremento que se puede obtener en la biodiversidad al aplicarlas. ¿Cuáles son las principales especies, beneficiadas? Vale, Nicolás, ¿te parece que conteste yo entonces la primera? Perfecto. ¿Vale? Bien. Bueno, yo creo que, si me acuerdo que era... vale. Si las directivas ¿Se han puesto en marcha? cotos, ¿Saben los problemas? claro, ¿Saben las claro. ventajas? Mira, quiero contestarla yo porque a través de lo que es el proyecto RUFA y de los cotos demostrativos y todos los cotos colaboradores que tenemos, y ahora con el Observatorio Cinegético, la cantidad de gente de guarda y de gestores que están colaborando con nosotros, sorprendería mucho el saber que hay gente que ya está trabajando en esto, o sea que no estamos dando la rueda, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tiene un muy claro conocimiento de qué es lo que hay que hacer para recuperar por las especies. Hay gente que está primando ya con el dinero de los
de lo que son los cazadores, medidas de este tipo pues en cotos. Hay gente que son agricultores y son gente que está en las propias sociedades que ya están desarrollando medidas, con lo cual somos conscientes de que no estamos inventando nada nuevo y que además las directivas lo conocen y que los que no lo conocen, estoy seguro que con el desarrollo de nuestros proyectos, RUFA, PIRTE, del observatorio y sobre todo del éxito que estoy seguro que tendremos con esta nueva PAC, yo creo que vendrán nuevos tiempos, bueno, sobre todo para lo que es la caza menor. Insisto, mi reconocimiento no solo para las directivas de los cotos con un nivel de de cazadores, sino para cotos privados que están haciendo inversiones y gestión tremendas para que se puedan recuperar pues estas especies. Tenemos que mirar qué es lo que hay en cotos públicos, en cotos por la administración, modelo de gestionar y qué especies tenemos. Ya nos vamos a esos privados o esas sociedades locales que están haciendo, insisto, labores tremendas, mucho más de lo que realmente pensamos, de verdad. Hay que destacar sin duda el papel y la implicación absoluta de las sociedades de cazadores, de la Fundación y de las federaciones autonómicas, porque están a pie de campo día a día trabajando por y para cuidar ese escenario de nuestra actividad, que es el medio ambiente y la biodiversidad. Nicolás, acabamos con Jara y Sedal. ¿Cuáles son las especies principales que se van a beneficiar de esto? Y si hay algún cálculo ya hecho de cuánto lo van a notar esa biodiversidad, ¿no? Sí, pues un poquito lo hemos recogido en el documento, de que las especies beneficiadas por las prácticas ambientales que proponemos van desde los insectos artrópodos, que luego son alimento de muchas de las aves esteparias o ligadas a ecosistemas agrarios, a pequeñas aves, como habéis comentado bien, los gorriones, jilgueros, etcétera, aves más emblemáticas del sector cinegético, pues como hemos comentado también la perdiz roja, la codorniz, la tórtola, y luego también esos pequeños mamíferos que también en muchas zonas están en recesión, pues tanto el conejo silvestre como la liebre. Todo lo que es fauna menor es lo que se ve, se repercute beneficiosamente con las medidas. La cuantificación, pues yo creo que es un proyecto que ya ahora también se está incentivando, pues a través sobre todo del Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisan y en colaboración con la Federación Española de Caza. Pues ahora es cuando vamos a monitorizar verdaderamente las poblaciones y vamos a ver la diferencia entre las zonas donde se gestiona de una forma adecuada a las zonas donde no se realiza esa gestión. Entonces, ahí es donde vamos a tener ya datos científicos y evidentes de esa progresión que todos tenemos constancia y conocemos la diferencia entre las zonas bien gestionadas a las no gestionadas. Mucho trabajo por delante, sin duda, y de lo que ya se sabe de siempre, pues vamos a trabajar duro y a demostrarlo con cálculos y con cifras, y lo que decías, ¿no? Al final, decía un profesor en la escuela que los cotos son auténticos reservorios de fauna y de biodiversidad en las que el cazador aprovecha unas poquitas especies y en su cuantía justa, ¿no? Para asegurar esa sostenibilidad del aprovechamiento. Yo creo que ha quedado claro. Y bueno, pues animar a todas las sociedades, a todos los agricultores, a todo aquel que tenga cualquier duda, pues a dirigirse a la Fundación, a las federaciones autonómicas, a la RFEC, que estaremos a su entera disposición. Agradecer a todos vuestra participación. Francisco Gómez, José María Mancheño, Nicolás Urbani, Luis Fernando Villanueva. Agradecer sobre todo a todos los espectadores que hemos tenido, todas las preguntas recibidas y alguna que se ha quedado en el tintero. Y bueno, pues simplemente recalcar que estamos trabajando por y para la conservación desde la caza, con la agricultura y con todos los sectores implicados. Y bueno, pues ponemos fin así a este segundo mirador cinegético. Dime, Luis Fernando. Sí, no, nada, es que me están preguntando y es verdad que no lo hemos dicho, que si este documento nuestro de las propuestas más extenso lo podemos volcar pues en nuestra web. Entonces yo creo que es lógico también que a partir de mañana, que en la web de Artemisa y en la web de, en este caso, Federación Española, que esté volcado. Estará a disposición, como decías, hemos estado trabajando y vamos a trabajar con otros sectores y bueno, pues esto es dinámico, pero se pondrá a disposición de todos los interesados. Pues hasta aquí hemos llegado, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero yo creo que es muy interesante y ha participado la gente. Os reitero el agradecimiento a vosotros cuatro, a todos los seguidores y bueno, pues nos vemos en un tercer mirador.
Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y muchas Buenas gracias. noches. Un Hasta abrazo. luego. Adiós.